Acompañan al Rally Entrerriano Rus Río Uruguay Seguros. Baterías Tomba Hermanos. Cantera La Chola 2. Defac Camiones Sociedad Anónima. EM Rally. Escolavieri. Transportes Pelandino. Transportes Ramser. Rally Entrerriano Campeonato Rus en Río Uruguay Seguros. Hola amigos, y por si les quedaba alguna duda, ahí está el gallito que nos indica que llegábamos a Crespo, capital nacional de la avicultura, para lo que sería esta segunda fecha del Campeonato Entrerriano Río Uruguay Seguros. Veíamos un poquito de imágenes del checkdown, un poco de lo que fue la previa también el sábado por la mañana antes de la largada de la primera prueba especial, pero el viernes a la noche arrancábamos con una largada simbólica impresionante. Ustedes no se imaginan la cantidad de gente que había en el momento que largaron los autos. Tenemos que agradecer las imágenes también de Canal 6 de Entre Ríos, que nos dio algunas imágenes también de la rampa. Obviamente, como siempre, Sabino Noguera, que también estuvo ahí. Y arrancábamos así el día sábado por la mañana con la primera de las 4 pruebas especiales que tendría el día. Abría el camino Cristian Rosellet con Darío Locker, se llamaba Aldea San Rafael, el tramo tenía 13 kilómetros 100 metros. Pasaba por ahí Daniel Bonín, el hombre de pronunciamiento, junto a Walter Traverso, Nelson Martineta Bonín, que cortaría un palier un poquito más adelante, Cristian Rosellet también con problemas, debía parar en este primer rulo, y aquí lo veíamos a Néstor Ramírez, que arrancaba muy enchufado en esta primera parte. Mire cómo se iba Matute Baucero con su papá, con Ricardo Baucero en la butaca derecha, como siempre, Néstor Ramírez con Juan Gianello, y mire otro que andaba por todos lados, era este señor, el Gato, Román Marinelli y Javier Taboada en la butaca derecha. Excelente nivel, debutando en Entre Ríos con este auto de la clase A6. Y uno que volvía, el Ale Aquiles junto a Hernán Fernández en la butaca derecha. Jorge Jones y Valeria Jones cerraban este primer pelotón de la clase mayor, de la clase A6. Pasábamos a la N7 con un Lucho Lambert, que empezaría de entrada a tener una gran batalla junto a Lucho Lambert con el Palmero Waldi, contra este señor, contra Julio Verpen y Pablo Salvidia, y contra Santiago Lambert y Emanuel Fernández, que venían un poquito más atrás. Lo vemos al Gusti Ramírez junto a Franco de Lorenzi, por ahí también al hombre de Concepción de Uruguay, que tendría algún inconveniente también, creo que con unos espárragos de la rueda. Pasaba por ahí uno de los que tuvo un gran fin de semana, Daniel Bertet junto a Milton Dian. José Morar con una cinta a cuestas, pasaba por ahí también de alguna pasada de largo. José Morel, que cambió navegante, ahora lo tiene a Adrián Morel Chivet. Y aquí estamos, uno de los grandes protagonistas del fin de semana, Santiago Lambert junto a Emanuel Fernández. Y el Cachi González, campeón de la N7 Light, que este año junto a Jorge Lián pasaron con el auto a la clase N7. Habríamos con la N7 Light, muy bien, Federico García arrancaba muy bien junto a su nuevo navegante, Javier Trevichet. Lucio Moreira junto a Leonardo Sena, pasaban por ahí la gente de Asenkamp, el chino Báez y Melissa Báez
romperían el motor un poco más adelante en la segunda pasada. Y César Martínez, que vino con un montón de gente junto a Eduardo Narváez este fin de semana. Pasábamos a la clase N916 válvulas con un Dante en lanterna que pasaba en este momento por ahí, y mire cómo venía ya de entrada el Manu Cerniu, que están dando con todo. La verdad que el Manu viene a fondo en todos lados, como siempre, con Diego Saiper en la butaca derecha. Joaquín Blanc era el que aparecía ahora junto a Mauricio Blanc, también usando todo el camino. Y Cristian Delía junto a Darcy Fracheri, que también pasaban por ese sector. Aparecían ahora los uruguayos. Federico Antúnez, el hombre de la República Oriental del Uruguay, que tuvo una muy buena primera etapa. El Rulo Hook y Javier Hook, por ahí también haciendo kilómetros con el 206, cada vez mejor el Rulo. Lo vemos acá a Jorge Zúñer con el local, Julián Schim en la butaca derecha, y a Daniel Parravicini y Nico Lauría, que pasaban por el sector también. Fernando Ramat con Nicolás Richard en la butaca derecha, y el turno de Juan Martínez, que volvía a la categoría con Federico Castaño como navegante. Mire cómo venía Carpincho Laurenzo con el crío espectacular en todos lados, el de Concepción del Uruguay. Pasaba por ahí el hombre local, Julián Cotí, con Maximiliano Zárate. Era el turno ahora de los uruguayos, de los cordobeses, Ignacio y Tomás Anselmi. Excelente la borla de ellos el fin de semana, de menor a mayor. Mire cómo se movía el auto de Matías Zarzuela con el Dani Reynoso en la butaca derecha. Y cerraría el pelotón Alberto Hieno con Fabián Sanabria en la butaca derecha, los debutantes con este Volkswagen Gol. Arrancaba el segundo rulo, nos íbamos a la zona del Vado, el segundo tramo de la jornada, todo lleno de gente. La verdad que bueno, hubo algunos retrasos en el inicio de la actividad, justamente por la gran cantidad de gente que había al costado del camino. Hubo que trabajar un poquito en el tema seguridad cuando se abría este tramo, ya con la novedad de que este señor, que Daniel Bonin, era quien estaba liderando. Bueno, en realidad lideraba Néstor Ramírez hasta aquí. Mire lo que le pasaba al Dodi. Se trababa el auto, vuelco para el Dodi, y ahí se quedaba la ilusión de quedar como puntero de la carrera. Pasaba la carrera a mano, sí, como les decía, de Daniel Bonin. Se ponía resbaloso el piso en esa subida. Ya el año pasado fue al revés, Tevado, y es un piso duro y jabonoso, entonces a los autos se les complicaba bastante el paso por el lugar. Obviamente vuelco sin consecuencias para la tripulación, sí, el orgullo herido para el Dodi, por supuesto, porque venían ganando la carrera. Pero bueno, el domingo tendrían alguna revancha los de Concepción del Uruguay. Pasaba por ahí, mire cómo saca la cola. El auto, se nos iba un poquito de la cámara ahí, el auto de Lucho Lambert, porque se empezaba a poner cada vez más mojado. Ya estaba bastante mojado, la gente había tapado un poco el vado, habían echado agua de todo un poco, estaban todos enloquecidos, pero bueno, lo de echar agua no hacía falta inclusive, porque se iba a ir mojando. Mire cómo se va por ahí y se pasa un cachito ahí Daniel Bertet, lo saca justo el de San Salvador. Y mire cómo viene Santiago Lambert por donde puede. Y pasa también por ahí Santiago Lambert, que ya estaba liderando la competencia para este momento. Cachi González, un tipo con experiencia en el barro, con muchos años de rally, tratando de subir lo más derecho posible cuando salían de ese vado, porque sabían que era un jabón cuando se pisaba la parte. Mira cómo seguían tirando agua los autos, seguían avanzando, subiendo y seguían tirando agua por el costado. Esta es la clase N7 Light. Tenemos que contar que en la 6 se habían parado 3 de los grandes animadores, Cristian Orceliet con Darío Locker, se había parado Daniel, se había parado también Nelson Bonin y Javier Benítez. Por un palier, y se habían parado también
Los de Concepción del Uruguay, miren, salía fallando, golpeaba el auto, difícil esa parte para los campeones del año pasado del N9 de válvulas. Estoy hablando de, mire, de vuelta Manu Cerniu a fondo ahí. Les decía por ahí, Dante Lanterna y Daniel Fritzl re complicados en ese sector. Volvemos a la A6 para no irnos del tema. En la A6 también los uruguayenses Matute Baucero y Ricardo Baucero, por un problema electrónico, debían parar en esta primera etapa cuando venían a muy buen ritmo. Miren lo que le pasa a Cristian Delía, justamente porque cada vez se mojaba más. Y no nos tenemos que olvidar que los autos de menos potencia y de la categoría más chica tienen menos recursos para salir de situaciones así, que los autos grandes tienen menos freno, menos potencia, menos tracción, bueno, y todo eso, menos suspensión, y todo eso hace que se les complique un poco más. Por eso los veíamos que eran los que más complicados salían del vado, los de la clase menor. El Rulo Hook, un experto en barro, mire cómo lo tomaba, doblaba casi sin problemas por ese sector. El Rulo que sigue buscando mejorar la potencia del auto, buscar alguna corrección reglamentaria que lo ayude a nivelar un poco su auto con los otros autos de la clase, o al menos es lo que, obviamente, lo que viene bregando él en cada una de las carreras, tratar de ver cómo buscar la forma de él, que tiene un auto de una generación un poco más vieja, estar al nivel de los Fiesta, que son los que más abundan en esta clase, ¿no? Ay, 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 Fernando Ramat se le ponía de costado, pero lo sacaba Fernando, y así seguirían pasando los autos. Gran trabajo de Juan Martínez durante el fin de semana, para destacar también en la vuelta de Juan, que ya está trabajando para tener listo su 208 para, si Dios quiere, la próxima carrera. Próxima carrera que se está definiendo, mientras nosotros estamos grabando el programa, se está definiendo la fecha de junio, justamente, que es la que nos estaba faltando. Casi afuera Julián Gotic. Ya las dos fechas, la de junio y julio, se están definiendo, pero más que nada la que más nos interesa en este momento, obviamente, es la de junio, que aparentemente va a ser aquí, en la costa del Uruguay. Mire cómo se quedaba mal parado, le daban una mano a los muchachos. Lo vemos al Indio Formigo por ahí, estaba mal parado ese auto, era válido que lo pudieran sacar de ese sector ayudándolo. Seguían pasando los autos por ahí, por el sector, y mire cómo se estaba empezando a llegar la hora dorada, como le dicen a esta hora del día, cuando se iba acabando la primera etapa. Y con los gritos del Indio nos vamos a lo que era la clasificación de esta primera etapa, que era ganada por Daniel Bonini y Walter Traverso. Segundos eran el Gato Marinelli y Javier Taboada. Terceros Alejandro Aquiles y Hernán Fernández. Cuartos Jones Jones. Quintos Ramírez Gianello. Sextos Bonin Benítez. En la séptima posición terminaban Cristian Orceliet y Darío Locker. Y octavos, Matute Baucero y Ricardo Baucero. En la clase N7, la punta estaba en manos de Santiago Lambert, que era navegado por Manuel Fernández. Segundos eran Luciano Lambert y Francisco Uboldi. Terceros, Julio Erpen y Pablo Salvidía. Cuartos, Ángel Cachi González y Jorge Lián. Quintos, Daniel Bertet y Milton Lián. Sextos, José Morar y Adrián Morel. Séptimos, Gustavo Ramírez y Franco de Lorencia. En la N7 Live, Federico García y Javier Travichet estaban adelante. Segundos eran Cacho Moreira y Leonardo Sena. Y terceros, César Martínez y Eduardo Narváez. En la clase N9 y 6 válvulas ganaba Manu Cerniu y Diego Saiper. Segundos, Federico Antunes y Enzo Abadoni. Tercero, Juan Martínez, Federico Castaño. Cuartos, Anselmi. Quintos, Blanc. Sextos, Delia Frascheri. Séptimos, Zúñer Schim. Octavos, Parravicini y Lauría. Novenos, Gotik Zárate. Décimos, Ramat Richard. Undécimo, Huk. Y décimos segundos, Lanterna Fritzler. Décimo terceros eran Lauren Solián. Y décimo cuartos, Zarzuela Reynoso. En la clase N9 8 válvulas eran Alberto Lleno y Fabián Sanabria los ganadores. Y segundos estaban Nicolás Borgogno y Nicolás Rica.
Así terminaba esta primera etapa del rally de la ciudad de Crespo. Y así arrancábamos el día domingo. Serían 34 las máquinas que largarían el día domingo. Pasaba la camioneta 00 de Ramser, la de FAC Camiones, la 0. Y abría el camino este señor, Daniel Bonín, que venía con todo, junto a Walter Traverso. Ellos eran líderes hasta el momento. Y el gato Román Marini, que junto a Javier Taboada cada vez se encontraba más con el auto, y esto haría que le arrebaten la punta a Daniel Bonín a partir de este primer rulo. Pasaba por acá Alejandro Aquiles que un poco más adelante en el otro tramo se irían afuera por un problema en una rueda y quedarían fuera de competencia. Jorge Jones y Valeria Jones también, una salida de camino en el asfalto y un árbol que se atravesó, no fue grave, pero se las complicó. Lodi Ramírez con el auto recuperado después del vuelco, a fondo, ya metiéndose en zona de podio, y un Nelson Bonín que junto a Javier Benítez salieron por la etapa, anduvieron muy bien el día domingo. Cristiano Roseliet, que también salía en busca de cosechar puntos en este domingo, que nos dejó mucho. Matute Baucero, otro que tuvo un muy mal sábado, pero el domingo terminó muy bien la etapa. Atención con Santiago Lambert, atención que le fue muy bien, se entendió muy bien con este auto, se entendió muy bien con Emanuel Fernández, hizo una gran carrera, pasaba su hermano por ahí, Lucho Lambert, que estaban para hacer el 1-2, pero finalmente debía parar Lucho. Con esto, Julio Erpen y Pablo Salvidia, que venían ahí cerquita, se meterían en el podio también en esta competencia. Harían una excelente carrera en la clase N7. Otro que hizo una gran carrera es este señor que va por aquí, Daniel Bertet, junto a Milton Lian, hicieron el tercer puesto en esta clase N7. Complicado en ese sector, venía José Morar con la caja, con algunos inconvenientes, en una carrera que, bueno, es el momento creo que de hablar un poco de lo que fue la fecha. La verdad que sorprendidos de todo, de la organización, del trabajo importantísimo que hizo toda la municipalidad de Crespo, todas las aldeas y pueblos que estuvieron a la vuelta, porque fue una carrera que no solo la organizó Crespo, estuvo Aldea San Rafael, Colonia Merú, estuvo Aldea San Miguel, Aldea Santa Rosa, no nos tenemos que olvidar del checkdown en Colonia Jacobi o Aldea Jacobi el día viernes. La verdad que para destacar todo el laburo que hicieron todos los pueblos vecinos, ni hablar de los vecinos de la zona. Nosotros ahí estamos en un sector que el dueño del campo gentilmente nos abrió la cimbra para que pudiéramos meter los autos y filmar, y había un poco de público ahí. La gente en general, cuando se le indicó, se ubicó bien. Fíjense que la mayoría de las veces se la ve en zonas altas, en zonas bien ubicadas. Hubo problemas, sí. Hubo algún atraso, más que nada el día sábado, bastante importante el atraso del día sábado, justamente para ubicar al público. En honor a la verdad, hubo inconvenientes con eso, pero justamente tuvo que ver con el gran entusiasmo que había por parte de la gente por ver la carrera. La verdad que se volcó muchísima gente a los caminos. Yo creo que el rally ha provocado algo en la zona de Crespo, para tenerlo en cuenta, para seguirlo fertilizando, ya que estamos en zona agrícola, al tema, porque yo creo que hay mucho para hacer en esa zona. Hay muchas ganas de parte del público, es una zona con gran cantidad de empresas que se vuelcan hacia toda la provincia, y creo que de esa manera va a haber apoyo tanto para algún piloto que surja de la zona o para las carreras que se vayan haciendo. Lo otro es trabajar. El atraso fue justamente por una cuestión de seguridad, de que la gente que estaba en demasía o de forma multitudinaria en los caminos se ubicara donde había que ubicarse. Y creo que en general no tuvimos grandes inconvenientes cuando ya estábamos en carrera. Sí, hubo algún inadaptado, como siempre hay,
pero en general no tuvimos problemas después que se largó la carrera. Pero sí en la previa, por ahí hasta que iba se le indicaba a la gente que se mueva y la verdad que la gente se comportó bien. Aparecía por ahí el K, que no lo vimos el día sábado de Bonogobo, que estaba debutando también el cordobés este de San Francisco en la clase N9 8 válvulas. Y nos íbamos a lo último ya de la jornada. Las últimas imágenes mientras vamos hablando son también de la prueba especial número 5. Las imágenes que estamos viendo van a ver que los autos que pasan, después hay algunos que en la última pasada no estaban ya. Grandes tomas de mi amigo Sabino Noguera, por ahí el hombre de la Villa Tuerca, que siempre nos está dando algún aporte, alguna manito, aparte de la gran difusión que hace por su parte independiente de la categoría. Hablemos un poco de qué pasó con la etapa del domingo, con el Power Stage. En la clase mayor, en la clase A6, la Power Stage fue ganada por Nelson Bonin. En la N7, el tramo fue ganado por el Gato Román Marinelli. En la clase, en la N7, discúlpeme, Nelson Bonin ganó la Power Stage. En la N7 la Power Stage fue ganada por Santiago Lambert. En la N7 Live fue ganada por Lucio Cacho Moreira. En la N9 Isabel la ganó Manu Cerniu, que ganó prácticamente todo el fin de semana. Y en la N98 válvulas, la Power Stage la ganó Nicolás Borgogno, con Nicolás Rica en la butaca derecha. Así terminaban todas las clases en lo que fue la Power Stage. Vamos a lo que fue la segunda etapa. La segunda etapa, que fue ganada en la clase A6 por Nelson Bonini y Javier Benítez. En la N7 por Santiago Lamer y Manuel Fernández. En la N7 Live por Lucio Moreira y Leonardo Sena. En la N9 16 válvulas, la carrera, la segunda etapa, fue ganada por Manu Cerniu y Diego Seipert. Y en la N9 8 válvulas por Nicolás Borgogno y Nicolás Rica. Mire cómo aparecía por ahí José Morar, que les decía hoy que venía complicado en ese sector con la caja. Vimos, más allá de los resultados, grandes carreras de muchos pilotos que vienen evolucionando muy bien, como este señor, como Gustavo Ramírez, junto a Franco De Lorenzi, que cada vez vienen mejor. Federico García, mire, justamente, hablemos un poquito de algunos de los que vemos por acá, que ha evolucionado muchísimo, le ha ido agarrando la mano a este auto, que es bastante más potente, a motor más que nada, o sea, el auto sigue siendo el mismo, pero grandes evoluciones. Cachito Moreira, que finalmente tenía la revancha en esta carrera, venía por ahí medio enojado porque se rompió la caja del auto de Federico García y por eso ganaron la carrera, pero como le decíamos a él, las carreras hay que terminarlas. Ellos hicieron todo bien y estaban ahí en el segundo lugar. Se queda Federico García y ellos ganaron la carrera. Merecido triunfo, primer triunfo en la clase para el hombre de Asencamp. Aparecía por ahí el Manu Cerniu, que estuvo intratable el fin de semana. Ganó todos los tramos, ganó por mucho. Estaba con todo el de Concepción de Uruguay, y nos puso muy contento la aparición de este señor, de el gualeguaychuense Juan Martín, que junto al gualeyo Federico Castaño lograron meterse ahí en el segundo lugar. ¿Qué pasó con los uruguayos? ¿Qué pasó mientras lo vemos por acá a los hermanos Anselmi, que hicieron una gran carrera en esta clase de 9 y 6 válvulas? Les cuento qué pasó con los uruguayos. Los uruguayos el día... yo digo los uruguayos y me mirarán, dirán, Federico Antunes y Enzo Abadoni, el día domingo a la mañana rompieron el motor y con esto no pudieron largar la segunda etapa. Increíble, no estaban ahí metidos en la zona de podio
y pasó eso que los dejó de a pie. Acá vemos a uno de los que fue el gran artífice de que el rally vuelva a Crespo en la butaca derecha, Julián Schimber, local. Gran trabajo de Julián, nos ocupamos de ir y felicitarlo por el gran laburo en silencio, desde su lugar de colaborador, habló con uno, habló con otro y finalmente logró el año pasado que la carrera fuera y que este año vuelva al rally. Yo creo que es una fecha firme, por lo que hablábamos con Marcelo Ceruti, el intendente local, fue una fecha que quedó firme. Ojalá Julián Gotic, por ejemplo, siga corriendo, haga alguna más en el año, se vaya enganchando, porque como les decía, la verdad que es una zona que quedó muy interesada con el rally, que le gustó mucho. Vamos a estar en la zona, en el rally de Hernández, en un par de meses, así que vamos a seguir recorriendo la zona, pero bueno, como les decía, en estos momentos se está terminando de definir dónde será la próxima carrera, que era una de las que teníamos pendientes. Nos quedaron pendientes junio y julio, justamente eran las dos carreras que faltaba definir las ciudades. En junio se está definiendo ahora en estos días, va a ser por aquí nomás, por la zona de la costa del Uruguay, digo por aquí nomás porque yo soy de Concepción del Uruguay, pero será por acá, por la zona de la costa del Uruguay, la fecha número 3 del Rally Entrerriano, y falta definir obviamente julio también, que será una fecha importante. Hay algunos pilotos de algunas otras provincias que van a estar de receso en el mes de julio en sus categorías y están ya consultando para venir a correr a Entre Ríos, así que bueno, en el mes de julio estaremos también siendo parte de una de las carreras del calendario de este rally entrerriano, Río Uruguay Seguros. Pasaba el último auto por el camino, íbamos cerrando así este rally de Crespo con el Gato Román Marinelli y Javier Taboada como los ganadores de la general y la clase mayor. Segundos Daniel Bonini y Walter Traverso. Terceros Néstor Ramírez y Juan Gianello. Cuartos Bonín Benítez. Quintos Orseliet Locker. Sextos terminaban en la clase A6 Alejandro Aquiles y Hernán Fernández. Séptimo Jorge Jones y Valeria Jones. Octavos Matute Baucero y Ricardo Baucero. En la clase N7, los ganadores eran Santiago Lambert y Emanuel Fernández. Segundos eran Julio Erpen y Pablo Salvidía. Terceros, Daniel Bertet y Milton Lian. Cuartos, Cachi González y Jorge Lian. Quintos, Gustavo Ramírez y Franco de Lorenzi. Sextos, José Morar y Adrián Morel. Séptimos, Luciano Lambert y el Palmera Francisco Bolli, que se paraban en el anteúltimo tramo de la carrera. En la clase N7 Light, Lucio Moreira y Leonardo Sena eran los ganadores. Segundos eran César Martínez y Eduardo Narváez. Y terceros, Federico García y Javier Travichet. En la clase N96 válvulas, que eran un montón de autos, ganaban Manu Cerniu y Diego Saiper. Segundos eran los cordobeses Ignacio y Tomás Anselmi. Terceros, Juan Martínez y Federico Castaño. Cuartos, Cristian Delía, Darcy Fracheri. Quinto, Joaquín Blanc y Mauricio Blanc. Sextos, Jorge Zúñer y Julián Eschim. Séptimos, Daniel Parravicini y Nicolás Lauría. Octavo, Fernando Ramat y Nicolás Richard. Novenos, Julián Gotic y Maximiliano Zárate. Décimos, Dante Lanterna y Daniel Fritzler. Undécimos, Raúl Huck y Javier Huck. Décimos segundos, Martín Laurenzo y Guillermina Lian. En la posición 13 estaban Matías Arzuela y Daniel Reynoso, y en la 14 Federico Antúnez y Enzo Abadoni. 14 autos largaron en esta clase N9 16 válvulas. Y en la N9 8 válvulas, Alberto Lleno y Fabián Sanabria eran los ganadores. Segundos eran Nicolás
Borgogno y Nicolás Rica. Así pasaba este rally de la ciudad de Crespo, una gran carrera, la verdad que felicitaciones nuevamente para todos. Y bueno, gente, nos vemos en unos días en la próxima fecha del rally entrerriano en el mes de junio. Hasta siempre. El objetivo era ese, claro, estuvo en los tiempos, que siempre las primeras pasadas nos costaban un poco más y después íbamos mejorando, pero la idea era eso, no correr a nadie, sino que mejorar uno mismo en los tiempos y trabajar sobre el auto y trabajar nosotros para adecuarnos al auto. La verdad que sí, fue un fin de semana muy positivo y bueno, en estos últimos 2 tramos estuvimos muy firmes, metimos buenos tiempos y nos quedamos con la victoria. Sí, como decía el gato, al principio nos está costando todavía entender bien el auto, cómo usarlo al máximo. Tenemos un muy buen auto, peinamos nosotros por ahora, así que bueno, lo bueno es que las segundas pasadas fueron muy buenas, mejorando mucho, encontrándonos y empezando a encontrarle a poco el límite al auto, así que lo positivo es eso, llevarnos mucha info para seguir trabajando y para ponerlo cada vez más fino a gusto del manejo del gato y poder aprovechar el gran auto que nos entregan los chicos. Fundamentalmente José Renón, que ha trabajado insaciablemente en el auto, Pancho, Marquitos también, que están en la asistencia y hacen un trabajo fenomenal. Aquellos dos animales. Aquellos dos animales, sí, que la verdad que entregan un auto que carrera tras carrera es increíble. Es soñado, lo único que hacemos nosotros es subirnos y tratar de llevarlo de la mejor manera, pero el mérito realmente es de ellos en el auto que han construido y cómo lo atienden en carrera. José de primera, la verdad que es un genio en la puesta a punto del vehículo. Y bueno, y a la familia, amigos que están a la distancia. Y bueno, Javi también tiene para saludar a su familia seguramente. Principalmente, como dice el gato, a los chicos, a José y a Panchito y Marco, la verdad que te dan una confianza bárbara para disfrutar el auto, estar enfocado en tu trabajo porque sabés que tenés la garantía que tenés un gran equipo atrás. Bueno, y agradecer a mi familia y a mi novia que me hacen el aguante y me dejan disfrutar de esto. Como lo había dicho ayer, no era, el objetivo mío era venir a aprender, para lo que lo llamé a Lema, que me enseñe la hoja con toda la experiencia que él tiene. Mi objetivo más principal era llevarme el auto sano para seguir aprendiendo, pero bueno, en el primer PC notamos no fue bien. Y ahí empezamos cada vez más a ritmo. La idea mía era no saber los tiempos directamente, pero porque quería ir yo progresando y bueno, nos llevó carrera a carrera y el auto un misil lo que anda. Recontra feliz, pues está toda mi familia, que esto lo hacemos siempre para estar todos, para juntarnos todos con mi viejo, con toda mi familia. Lo que más quería que llegue el Lucho, que estemos los dos en el podio, pero bueno, no se dio, que es lo que me duele. Pero bueno, ahora seguir a esperar la próxima vez que lo que pasa. Sí, la verdad que bueno, la venimos trabajando desde antes acá. Tuvimos muchos días haciendo hojas, escribiendo hasta banco Pelay entero para trabajar líneas y demás. Y se dio, hay un gran grupo acá que arma el auto de trabajo, una gran familia que acompaña. Y nada, agradecer a Santiago que haya confiado en mí y que me haya esperado para que esté libre y venir a correr acá. Así que gracias a él, gracias a mi familia que está presente acá y verlo disfrutar emociona mucho. Y a la familia de Emma también, por supuesto, de Santi también, agradecer todo. Ahora a esperar lo más lindo, a festejar con toda mi familia, que quiero agradecerle a todos, toda mi familia completa. No nombro a nadie porque no quiero olvidar a todos los que me mandan mensajes apoyándome y felicitándome, tramo a tramo que se verá enterando. Y bueno, agradecerle a Conrado el trabajo que tiene el auto, es tremendo. El motor de José, las dos cosas, es un cañón el auto lo que va. Y bueno, agradecerle a todos, a los Bertoli, a toda la familia Bertoli también que nos acompaña, y, bueno, y a la familia de Emma que nos acompañó este fin de semana. Buenas tardes a toda la audiencia. Sí, la verdad que la tan esperada primera carrera ganada. La verdad que estamos muy contentos con mi navegante, que hicimos una carrera dura, muy buena, con contrincantes muy fuertes y con errores y aciertos la sacamos adelante y bueno, estamos en el primer lugar en este momento. La verdad que es una satisfacción enorme, un agradecimiento grandísimo a todo el equipo que se portó muy bien, a José que me entrega por toda la pelota y a todos los gurises que vienen y me acompañan a todas las carreras y que están, a todos los sponsors, agradecerles y
agradecerle a mi gordo que le pedí huevo antes de salir a la carrera, miré al cielo y le pedí huevo y me los dio medio tarde, pero me los dio. Así que bueno, la verdad que muy contento y gracias nada más. Que después se la teníamos jurada el año pasado, viste, que no pudimos terminar porque rompimos motor también, pero no, la verdad que contento, como dice Cacho, bastante peleada, con altibajos, con errores, con problemas, pero bueno, pudimos llegar a algunos, así que bueno, la verdad que lo esperamos con ansia. Entonces, así que hay que agradecerle a todos, digamos, al equipo, a la familia, amigos, todos que nos acompañan con esto, bueno, los chicos del equipo que tienen las 10 puestas, así que nada, agradecerle a todos nada más. Hola, sí, la verdad que tuvimos una grandiosa carrera, ya la cuarta al hilo, así que nada, muy contento por el gran rendimiento del auto. Yo estoy muy afianzado ya con el auto, así que me siento muy bien. Seguimos mejorando cada vez más y nada, siempre trabajando muy fino en la hoja, muy fino en los pequeños detalles que marcan la diferencia y se hace notar. Sí, y bien precisa. La verdad fue que se mostró del primer PC que no tuvimos que modificar, por ahí cometí uno o dos errores nada más, pero todo perfecto. Como vuelvo a repetir, voy a seguir repitiendo, la hoja, escribo lo que él me dice, nada más. Y ahí bien, todo el grupito. La verdad que no puedo dejar de agradecer una y mil veces a mi tío que se sube conmigo, que hace un gran laburo para poder estar acá carrera tras carrera. También agradecer a mi familia, que la verdad que hace un esfuerzo increíble. Está todo muy difícil y mantener un auto arriba de una categoría de rally se pone muy complicado. También a los auspiciantes, a Inagro, que nos da una mano increíble, a Carvalho, a Luca de Castillo, hay un montón de gente que siempre está a la vuelta, también a Gerardo Burachi, que nos ayudó con esos pequeños detalles esta última carrera que nos hicieron mejorar bastante. Así que nada, siempre agradecido y a seguir mejorando. Dale, muchas gracias. Y bueno, gracias a la gente que nos acompañó, ahí al equipo que armamos, al copiloto ahí que se portó aprendiendo, porque todo esto es nuevo, una experiencia nueva que está muy copada, pero hay que andarla y bueno, pasar los problemas, resolverlos y darle. Así que estamos re contentos, muy nerviosos, pero de 10 y bueno, un gusto, Crespo muy lindo. Y bueno, así que estamos agradecidos y bueno, vamos a ver si podemos meterle otra etapa, meterle un poco más de fierro al auto y cariño. Así que abrazo a toda la gente desde Santa Elena, acá estamos en Crespo. Hubo que trabajar mucho, tuvieron mucho tiempo, primero que nada te pregunto, para armar el auto, o sea, para arrancar con el auto. Digamos, ya estaba armado, pero tengo que acomodarlo, hacerle varias cosas, porque era todo nuevo, digamos, ¿viste? Era todo nuevo para nosotros, estábamos medio perdidos, pero hasta que más o menos le agarramos la mano, hubo gente que nos ayudó, gracias a Luis Martínez, que él fue el que nos dio una mano grande también en esto. Así que bueno, estamos totalmente agradecidos. Y bueno, a meterle. Si podemos hacer otra. Si se puede hacer otra, se hará. Muchas gracias. Sí, hola, ¿qué tal? Efectivamente, muy contentos, digamos, que haya vuelto el rally. El año pasado volvió a la zona el rally entrerriano de hacía 20 años que no estaba. Y bueno, el año pasado fue un poco una primera experiencia también para nosotros y también para la gente, para el público, para la gente de la aldea, del campo. Y realmente este año se ve que la gente se enganchó, se sumó, mucho, nos ayudó mucho el tiempo también, eso ayuda y mucho, pero hubo mucha participación en todo el recorrido, en distintos vados, distintas curvas interesantes y demás que se sumaron. Se sumó también la gente en el campo cediendo sus lugares y demás para que la carrera pueda transcurrir también de forma segura, no hubo inconveniente con maquinaria y nada por el estilo. Terminó todo muy bien y bueno, ahora a punto de cerrar con los podios y con la entrega de premios y muy feliz porque realmente una muy linda actividad en una ciudad que muy tuerca, que lo siente así y así lo dejó demostrado también desde la largada simbólica que hicimos el viernes por la noche, toda la gente que se sumó en la plaza y bueno, y todo el recorrido, como la gente se sumó a participar y sumarse a este evento. Ayer en uno de las largadas en la aldea San Rafael fuimos y los saludamos a todos realmente para ver cómo la venían pasando en la ciudad, cómo habían recepcionado
cómo los habían recepcionado en la ciudad, estaban todos muy conformes, muy contentos. Los felicito también por el profesionalismo que tienen, el trabajo que hacen en los vehículos, y también los felicito de la organización por parte de ustedes, muy seguro, un trabajo muy serio, con las dos camionetas recorriendo en la largada previa a los Prime, que eso hace que también sea un evento que sea seguro, ¿no es cierto? Que eso también es importante para que no haya accidente y no haya inconveniente, y felicitarlo a todos los participantes, no solamente las ganas y el empuje que lo pone, sino también el esfuerzo económico que implica movilizar todo esto, el gasto que implica sostener un auto, pero es una pasión que se lleva, y realmente los felicito que la tengan y que se puedan dar el gusto de hacerlo. Hasta el año que viene los esperamos con más Rally Entrerriano. Acompañan al Rally Entrerriano Rus Río Uruguay Seguros, Baterías Tomba Hermanos, Cantera La Chola 2, Defac Camiones Sociedad Anónima, EM Rally, Escolavieri, Transportes Pelandino, Transportes Ramser, Rally Entrerriano Campeonato Rus Río Uruguay Seguros.